Hola chicos, ¿cómo están? Espero todos se encuentren muy bien de salud y bueno, pues vamos a ver nuestro siguiente contenido de español. Ahora nos toca ver un poquito sobre las cartas. En la semana pasada, me parece antepasada, estuvimos haciendo, bueno, casi todo el mes más bien, estuvimos haciendo cartas o tarjetas para nuestros compañeros con motivo del 14 de febrero. Bueno, pues ahora lo vamos a ver en las cartas, pero con un sentido ya más formal, o sea, con un elemento como más de petición, de hacer pues sí, básicamente una petición. Estas cartas sí se usan mucho en la vida cotidiana, si bien nosotros hicimos una carta un poquito más informal, sin embargo sí las vamos a ir ocupando, a lo mejor no ahorita, pero en un futuro sí las vas a necesitar. Entonces te voy a presentar aquí algunas características. Pues aquí vamos a ver algunas características de las cartas. Primero que nada vamos a ver qué es una carta. Bueno, pues una carta es un texto escrito, por lo general algo grande, extenso, por lo cual dos personas se comunican. Cualquiera puede ser formal o informal. Ya te mencioné yo que existen cartas formales e informales. Cualquiera de las dos sirve para comunicarse entre dos personas. Por ejemplo, hoy en día ya no utilizamos tanto como que el correo en físico. Por ejemplo, antes en la antigüedad era muy común que si tú le preguntas a tus abuelitos, se mandaban cartas. O bueno, mis abuelitos sí lo llegaron a hacer, ¿no? Y entonces iban al correo, mandaban una carta y era la forma de comunicación. ¿Por qué? Porque antes no existían lo que ahora tenemos, ¿no? Los celulares, las computadoras, las tablets, o sea, entonces ese era el medio de comunicación. Ellos necesitaban algo, escribían su carta y iban y hasta existen unas estampillas que ahora ya se coleccionan, pero bueno, había unas pequeñas estampillas donde dependiendo del lugar de donde estabas, la mandabas. Entonces ahí ya era muy común el usar este tipo de cartas. Bueno, ¿a qué voy? Que hoy en día nuestras cartas, por ejemplo, las usamos por medio del correo electrónico. De hecho, si te fijas, también dice correo, o sea, ¿qué quiere decir? Es una carta que tú estás escribiendo a alguien y lo utilizamos por medio del internet y de la red. Sin embargo, la estructura sigue siendo exactamente la misma. A lo mejor ya no tenemos que utilizar el sobre, ponerle el en la estampilla, escribir el remitente, el destinatario, etcétera, pero se sigue usando el formato de la estructura de la carta, sigue siendo el mismo. Entonces, bueno, pues ocupamos hoy en día, en la actualidad, lo que son los correos electrónicos. Si bien a lo mejor tú todavía no usas cotidianamente el correo, pero, por ejemplo, en grandes empresas se utiliza el correo. Incluso si en un futuro tú quieres pedir un trabajo, bueno, vas a necesitar de ese correo electrónico y tú escribes una carta solicitando un trabajo. Bueno, esto en cuanto a las cartas, dice. Y entonces es una comunicación entre dos personas. Si bien no la estás viendo así, frente a frente, sin embargo, existe una comunicación porque uno lo lee, el otro contesta, conforme a lo que se está diciendo. La persona que escribe la carta es el remitente y a la que recibe es el destinatario. Si se envíe por correo debe de ir dentro de un sobre cerrado, lo que les comentaba de eso de antes, ¿verdad? Donde se deben consignar los datos del remitente en su parte superior izquierda y los del destinatario. Ok. Eso a lo mejor hoy ya no lo hacemos tan seguido, sin embargo, si tú mandas un paquete todavía de un estado a otro, también sigues ocupando todo este formato en el que el destinatario, el remitente, todo se sigue usando, tienes que poner domicilios, un contacto para por si el paquete no llega. Hoy en día se está utilizando mucho eso de la paquetería, no tanto para cartas, sino para enviar cosas, porque hoy en día con todo esto de la pandemia, entonces ahora se está comprando mucho en línea y entonces tú pones tu dirección y se te envía. Entonces eso ya es como la parte que ha tomado como las formas diferentes, ¿no? Bueno, ¿qué es una carta formal? Esto ya es lo que nos implica a nosotros, que vamos a estar viendo más, las cartas formales. Estas van dirigidas a una autoridad pública o privada u organismos estatales o privados o a comercios de empresas, etcétera, donde se guardan ciertos requisitos de estilo.
Entonces, en esta carta formal, aquí tú ya pides algo en concreto. Supongamos que en Texas, que es algo muy común, no llega agua, ¿verdad? No se está abasteciendo la cantidad de agua. Bueno, pues puedes hacer una carta formal a la autoridad correspondiente, consigues el nombre de la persona, a qué secretaría del gobierno va a tener que ir dirigida esta carta y entonces haces tu carta y le dices, oiga, ¿sabe qué? Tenemos un problema en nuestra comunidad, la cual no está llegando el agua, etcétera. Entonces, esto ya va dirigido para un problema en concreto. La carta informal es algo que hacemos con los amigos. Hace un tiempo, cuando hace como 2 años, yo tenía un amigo, o tengo más bien todavía es mi amigo, no tenía porque no ha fallecido, tengo un amigo que es de Francia. Y entonces una vez me mandó unas cosas y escribía una carta y envió unas cosas porque yo le platiqué pues que yo era maestra, apenas nos estábamos conociendo y mandó unos dulces típicos de allá de Francia. Imagínate, desde Francia, que tenemos que cruzar todo el océano, y mandó su carta y explicaba, ¿no? Que eran dulces tradicionales, cómo se preparaban y hasta mandó toda una receta. Bueno, esa es una carta informal. ¿Por qué? Porque nos está contando, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Es algo ya más informal entre amigos, entre dos personas que se conocen. Entonces, puede ser entre parientes, donde se utiliza un lenguaje más común y no protocolar. Y bueno. Las cartas de opinión, aquí ya esta es diferente. Entonces ya vimos 3 tipos de carta. La carta formal, que es para pedir algo a una autoridad o a un comercio o algo privado. La carta informal y las cartas de opinión. Aquí me acordé de otra carta formal. Tú sabes que a mí me ha gustado siempre participar en los grupos juveniles, etcétera. Y por ejemplo aquí, cuando queríamos hacer un evento religioso, que necesitábamos juntar víveres o que nos apoyaran económicamente, etcétera. Bueno, pues se utilizaban de las cartas formales para pedir al comercio que nos pidiera, o sea, que nos pudiera donar algo. Entonces hacíamos nuestras cartas. También cuando nos íbamos de misiones, ahí iban muchos misioneros a tu comunidad el año pasado, no por todo esto de la pandemia, pero asisten misioneros comúnmente. Entonces, juntábamos todo, íbamos y llevábamos a los comercios, a las papelerías que nos pudieran donar para poder vivir esa semana de misión en las comunidades. Entonces, ahí también esa es otra forma de hacer una carta formal. Leí en la carta, le decía a quien corresponda, nos dirigimos con usted para pedirle que si nos puede hacer un donativo. Esa es una carta formal. La informal, la que ya te platiqué, y las cartas de opinión. Aquí ya es una carta de opinión es como algo ya más específico acerca de algo que tú estás opinando de un hecho. Entonces, es un texto escrito por los lectores de un periódico para su publicación en una sección que se ha creado para este fin. Puede ser, pues, ya alguien que escriba, ¿no? Por lo general se hacen en un periódico. Y pues los temas pueden ser variados, pueden ser temas de actualidad, literatura, alguna cuestión de la vida, un desacuerdo, una información, etcétera. Bueno, y por eso te puse aquí lo que es la noticia o la nota informativa, que puede ser muy parecida a la carta de opinión. Por eso te puse esto. Entonces, una noticia o nota informativa es un texto que se agrupa dentro de los géneros periodísticos. Su principal característica es que aporta los datos principales sobre un hecho actual, algo que está sucediendo recientemente. Y que intenta ser objetiva. Su función principal es dar a conocer algo, es informar qué es lo que está sucediendo y omite ahí, por ejemplo, no puede decir su opinión. Yo estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, ahí no hay juicios ni ninguna postura, ¿no? Entonces, nada más está diciendo lo que está sucediendo y surgen en todos los ámbitos de la vida humana, política, cultural, en la ciencia, en la tecnología. O sea, puedes hablar de lo que tú quieras, de deportes, de espectáculos, de política, de lo que sea. Y bueno, vamos a regresar un poquito a lo que es, bueno, más bien vamos a continuar con esto que es la parte de la noticia. Aquí en una noticia que va a llevar un titular, que es lo más importante, o sea, el nombre de la noticia, una entrada que te va a decir qué va a hablar la noticia y el cuerpo. Esto pudiera ser un tanto también para las cartas de opinión.
Entonces, también a las cartas de opinión se les puede llamar como noticias o notas informativas. Y esta sería la estructura o las partes que te necesita. Llevaría el cuerpo donde tú ya escribes qué es lo que está sucediendo, qué está pasando, etc. Entonces tiene titular, que es el nombre de la noticia, la entrada, o sea, te da como un preámbulo de qué está sucediendo y el cuerpo. Y bueno, pues los formatos de las cartas son la presentación del autor, el motivo de la carta y la exposición del hecho. Si te fijas aquí yo te puse un ejemplo que vamos a estar regresando ahorita con la siguiente lámina. Aquí, por ejemplo, viene la carta. Aquí en la presentación es, por ejemplo, estimada señora Manuela, ahí. Motivo de la carta es esto, ya sería lo que tú, y la exposición del hecho. Entonces tú escribes, con esto escribo para y le expones el hecho. Bueno, estas son las partes. Vamos a ver ahora la estructura en sí. Es la fecha completa. Me voy a ir así diciéndote y regresando. Si te fijas acá de este lado o acá, acá por lo general se escribe de este lado derecho. En este ejemplo la tiene aquí, pero bueno, esa es la fecha. Aquí estamos viendo que es en Madrid del 2012, la carta. El asunto, ¿cuál es el? Aquí dice empresa, proveedor, perdedores 12. Madrid. Entonces, esta es, ¿no? Ahora el saludo formal, estimada señora Manuela, ese es el saludo, aquí está. Entonces, ese es el saludo, el cuerpo de la carta, que sería todo esto, ya como tal el cuerpo, la despedida formal, un saludo afectuoso y el nombre de quien escribe, don Alfonso García, director comercial de no sé dónde, y la firma. Eso es muy importante. Entonces, chicos, por favor, sí anótenme cada uno de estos elementos en sus apuntes, anótame qué es una carta, qué es la carta formal, qué es la carta informal, anótame las cartas de opinión y sobre todo también qué lleva en los formatos y la estructura de la carta. ¿Por qué? Porque tú vas a estar realizando al final de este proyecto, vamos a estar realizando nuestras propias cartas. Entonces es importante que sí lo sepas, que sí lo domines para que lo puedas hacer como es. Y bueno, chicos, cualquier duda, no duden en marcarme.